Hola, mi hermano querido, qué alegría. Estamos avanzando semana a semana el estudio del libro de Josué. Esta semana estudiaremos la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. El pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo, caminó durante 40 años por el desierto y finalmente cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida. Pero las cosas no cayeron para Israel del cielo. Fueron años de lucha, de batalla, para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Así que esta semana veremos algo muy interesante, que el pueblo de Israel, en medio de las luchas, en medio de la batalla, siempre y en primer lugar separó tiempo para Dios. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Nuestra vida, nuestro peregrinaje en esta tierra, tampoco es ausente de luchas, de dificultades, de batallas. Todos los días tenemos que enfrentar las adversidades de esta vida, injusticias, muchas veces traición y los problemas propios del cotidiano, como por ejemplo levantarse, trabajar, buscar empleo, administrar el dinero, ver cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo organizar la economía, las luchas en la casa, a veces con el esposo, con la esposa, con los hijos, a veces con los familiares más próximos, muchas veces dificultades en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes o con los empleados, en fin. Nuestra vida no está ausente de dificultades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, la lección de esta semana nos enseña que debemos aprender a separar tiempo para Dios. No tiempo que sobra, sino tiempo en primer lugar. Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros pensamos que a veces la vida es tan complicada que no dejamos tiempo para Dios. Le damos tiempo a Dios cuando nos sobra el tiempo, pero imagínate a quién le sobra el tiempo en esta tierra. Desde la mañana hasta la noche nuestra vida es corre, lucha atrás de los sueños. Pero esa lucha será infructuosa si no separamos tiempo para Dios. Entonces vamos a la primera parte de la lección hablando de el pacto en primer lugar. Voy a leer el texto para explicar lo que esta primera parte de la lección quiere enseñar. Josué capítulo 5 versículos 4 y 5. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Mira, la circuncisión no era apenas una cirugía física que era realizada en el prepucio del varón. La circuncisión para Israel era símbolo del pacto que Dios había establecido con sus hijos. ¿Cuál era ese pacto? Yo te bendeciré, yo te acompañaré por los caminos de la vida, yo te sacaré de la esclavitud de Egipto, te llevaré finalmente a la tierra prometida, pero en todo momento tú serás fiel, leal, obediente a mis instrucciones. Quiere decir, la parte de Dios, yo te cuidaré, yo te protegeré, mi gracia estará contigo. La parte del ser humano, obediencia a las instrucciones divinas. Y como símbolo de ese pacto, para sellar ese pacto,
los varones de Israel eran circuncidados. La pregunta que mucha gente hace, ¿y por qué las mujeres no se circuncidaban? Simplemente porque en aquellos tiempos el varón, esto era un asunto cultural, el varón era el representante de la familia, el patriarca de la familia. Es por eso que los varones eran circuncidados, pero las esposas, las hermanas, todas las mujeres estaban incluidas en el pacto espiritual que Dios hacía con la circuncisión de los varones. Ahora, el texto bíblico dice que todos los varones que salieron de Egipto murieron por el camino, los que habían sido circuncidados. Entonces era necesario una nueva circuncisión. Es interesante que apenas pasaron el Jordán, ellos tuvieron que renovar su pacto de fidelidad a Dios. Y los varones que no habían sido circuncidados, pues fueron ahora circuncidados. Dios quiere siempre que nosotros renovemos nuestro pacto de fidelidad a Dios. Naturalmente, hoy ya no existe la circuncisión. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Consagrarse a Dios cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Hoy día el bautismo es el pacto de fidelidad a través del cual el ser humano decide vivir para Dios y sella ese pacto de fidelidad a través del bautismo. Bueno, a pesar de que el pueblo de Israel tenía que enfrentar muchas actividades en la conquista de la tierra, ellos separaron tiempo para la ceremonia de la circuncisión y ningún varón quedó sin circuncidarse para iniciar la conquista de la tierra de Canaán. La segunda parte de nuestra lección nos habla de la Pascua, pero esta Pascua era un recordatorio de la gracia de Dios y del pacto que Dios quería realizar con sus hijos. La primera Pascua fue realizada la noche anterior a la salida de Egipto, cuando los dinteles de las puertas fueron manchados con sangre para que el ángel destructor eh, no destruyera a los primogénitos de Israel. Ahí se realizó la primera Pascua. Un cordero fue sacrificado, la familia comió la carne de ese cordero. Ese cordero simbolizaba al Señor Jesucristo. ¿Y para qué todo esto? Para que ellos enfrentaran el peregrinaje al salir de Egipto, el peregrinaje con la seguridad de que Jesús estaría con ellos. Y efectivamente, en el desierto, pues a través de la nube, a través de la columna de fuego, eh, en la roca que les proveyó agua, a través del maná, Dios siempre les quiso decir que ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Ahora, al entrar a la tierra prometida, nuevamente realizaron la ceremonia de la Pascua. Y leo el texto de Josué capítulo 5, versículos 9 y 10, que dice lo siguiente. Mira, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Me impresiona esta expresión, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Egipto es un símbolo del pecado que esclaviza al ser humano. Los israelitas eran esclavos de Egipto, no somos esclavos del pecado. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel. El pecado nos oprime a nosotros, nos quita la libertad, nos quita la dignidad y muchas veces nos quita las ganas de servir a Dios, las ganas de vivir, de ser feliz, realizado. El pecado es terrible, pero así como Dios quitó el oprobio de Egipto de Israel al libertarlos y dirigirlos a la tierra prometida, así también Dios nos
libertó a nosotros y al libertarnos del pecado por la sangre de Jesucristo, nos quitó el oprobio. La sangre de Jesucristo es clave aquí, porque al entrar a la tierra prometida, en un lugar que ellos le llamaron Gilgal, que tenía que ver justamente con libramiento, en ese lugar llamado Gilgal, ellos celebraron la Pascua. La sangre del Cordero se derramó. ¿Por qué? Para que ellos recordasen que si habían llegado a la tierra prometida, no fue por sus obras, no fue por su técnica de guerra, no fue porque ellos fueran soldados valientes, no, fue simplemente porque respetaron el pacto con Dios, se sometieron a la gracia divina, creyeron en la protección divina y ahora al, al salir de Egipto se celebró la Pascua, a la entrada a Canaán se celebró la Pascua. Lo que el autor de la lección está queriendo destacar es el hecho de que las cosas de esta vida, las conquistas, las luchas, las batallas, no nos pueden distraer de colocar a Dios en el primer lugar y de darle a las cosas sagradas un lugar de importancia en nuestra vida. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, bajo el subtítulo de Altares de Renovación. Antes de leer el texto, quiero decirte una cosa, mira. Dios siempre le ordenó a sus hijos levantar altares, porque un altar servía para dos cosas. Primero, para simbolizar la presencia de Dios entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Jacob estaba huyendo para la tierra porque había engañado a su padre y a su hermano? Una noche él tuvo un sueño, los ángeles subían, bajaban por la escalera que llegaba al cielo, y al despertarse construyó un altar. El altar servía para recordarle a él la presencia de Dios ahí, y en segundo lugar, el altar servía para ser un instrumento, un elemento de recordación, de recuerdo, para que ellos no se olvidaran. Así cuando otros israelitas pasasen por aquel lugar, al ver un altar, recordaban, por aquí pasó alguien y él tuvo conciencia de la presencia de Dios en su vida. Entonces ahora cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, mira lo que dice el texto bíblico. Voy a leer Josué capítulo 8, versículos 30-31. Dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El monte Ebal. Recuerda que la Pascua se realizó en Gilgal. El monte Ebal estaba más o menos a 60, 70 kilómetros más hacia Jerusalén. Allí en el monte Ebal, o sea, ya habían avanzado, había pasado el tiempo, ya habían conquistado mucha tierra. Nuevamente hicieron un alto, pero esta vez no para celebrar la Pascua, esta vez para construir un altar conforme a las instrucciones que Moisés les había enseñado. Ahora, con la presencia de Josué, levantaron ese altar. ¿Para qué? Primero, para sentir que Dios estaba con ellos. En ese altar se ofreció el holocausto. El cordero fue sacrificado. Nuevamente la sangre. Nuevamente el recordatorio de que has llegado hasta aquí únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ojalá, querido, que nosotros en la vida tuviésemos la costumbre de levantar un altar. No digo un altar así de piedra, pero marcar en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, algún hito que nos recordase dos cosas. Primero, hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Y en segundo lugar,
Mi vida no sería nada sin el Señor Jesucristo. Sabes que cada vez que la vida se vuelve turbia para ti, ¿sabes? Cada vez que aparecen nubes negras en tu cielo azul, cada vez que la depresión entra a tu corazón, que la tristeza te embarga, cada vez que hay dificultades y a veces sientes, no, no voy a poder salir de esta dificultad, la lucha es terrible. Ahí, mira ese hito que has marcado en tu vida, alguna cosa particular propia tuya, un rinconcito de la casa donde acostumbras a orar para conversar con Dios. Porque eso te recuerda qué cosa. Primero, te recuerda el hecho de que Dios está contigo. Segundo, te recuerda que hasta aquí tú no llegaste por tus propias fuerzas, por tu propia energía, por tu sabiduría, por tus habilidades. Tú llegaste por la gracia maravillosa de Jesucristo. Haz de tu corazón un altar, un lugar donde Dios sea adorado, Dios sea recordado como tu protector, como tu creador, como tu salvador. Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de lo que sucedió en ese altar. Dice el subtítulo de la lección, escrito en rocas. Sabes que la mente es frágil para recordar los principios básicos del Evangelio. La mente recuerda con facilidad las cosas de esta vida, pero las cosas espirituales, la mente se olvida con una rapidez extraordinaria. Por eso tal vez encontramos este incidente registrado en Josué capítulo 8, versículos 32 y 33. Dice así: también escribió allí, donde allí, en el altar que acababan de construir, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. ¿Qué hicieron? Escribieron encima de ese altar que habían construido, escribieron toda la ley de Moisés, todas las instrucciones divinas. ¿Para qué? Porque no basta el altar que te salva. Son también necesarias las instrucciones que te enseñan a caminar respetando el pacto con Dios. Aquí está una vez más la junción de la gracia y de las obras. No que las obras salven, solo te salva la gracia maravillosa de Cristo, el altar. Pero ¿por qué fue necesario escribir en el altar todas las instrucciones divinas? Para recordarte que no basta ser salvo, es necesario que aprendas a caminar en los caminos que Dios te dejó. Es necesario que aprendas a respetar las instrucciones de Dios. Tú te das cuenta cómo la gracia está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, el primer trimestre pasado, vimos la gracia en todo el libro. Y ahora en el libro de Josué, capítulo a capítulo encontramos la gracia, no con la palabra gracia, pero aquí, por ejemplo, con el símbolo del altar. Gracia, altar. Se escribió encima del altar las instrucciones divinas, obediencia, buenas obras. Vamos entonces ahora a la parte última de este estudio, bajo el título de Anhelando su presencia. Y aquí hablaremos un poco del santuario. El santuario debería ayudar al pueblo de Israel a percibir la presencia de Dios y a recordar que deberían mantenerse fieles al pacto. Leo Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus
a las cuales aún no habían repartido su posesión. Quiero que recuerdes las primeras frases de este texto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí un tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué Dios ordenó a Israel en el desierto a construir un tabernáculo, un santuario? Porque la instrucción en Éxodo era, me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Quiere decir, querido, entiende esto. Dios no te creó y te largó en la vida, como te diciendo así, ya te crié, ahora tú resuelve tu vida, resuelve tu problema, trata de ser feliz. No, no, no. Dios no te creó para que tú vivieras como una estrella errante buscando un destino. Dios te creó para que vivieras con Él una vida de experiencia diaria. Si Adán y Eva no se hubieran separado de Dios, la humanidad sería toda feliz, tú serías feliz, yo, todos. No habría tristeza, no habría dolor, no habría muerte, pero ellos se separaron de Dios. Al principio todavía hablaban con Dios, pero después ya tuvieron hasta miedo de la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero el hombre se separa de Dios, pero Dios no quiere separarse del hombre, porque Dios ama al ser humano. Entonces, ¿qué le dijo? Me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Ahora entraron a la tierra prometida y ellos recibieron la orden, preparen un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar contigo. Aunque la vida te parezca sombría, aunque en este momento enfrentes luchas terribles y dificultades, recuérdate, Dios quiere estar contigo. Eres tú el que a veces, llevado por tu humanidad terca, porque así somos los seres humanos, te vas. Y cuando estás golpeado por la vida, lo primero que piensas, Dios me abandonó. Dios nunca te abandona. Dios te sigue, Dios quiere vivir contigo. El tabernáculo donde quiere vivir hoy es tu cuerpo, tu corazón. Tu corazón es el templo de Dios, el santuario de Dios. Dios te ama, querido. No olvides nunca eso. Él te dio sus instrucciones para que tú seas feliz. Y el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, en ningún momento se olvidó de Dios. Primero, renovó el pacto a través de la circuncisión. Después celebró la Pascua, la Santa Cena sería hoy. Después construyó, edificó un altar. Después se escribieron los principios de Dios en ese altar. Y después los ordenó que le preparasen un tabernáculo porque él quería estar presente con ellos. Qué Dios maravilloso, qué Dios lleno de amor. Ese es tu Dios. Tú nunca estás solo, aunque a veces las luchas de la vida te hagan sentir que Dios te ha dejado. Nunca te ha dejado. Está contigo, aunque no lo puedas ver. Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.